Estamos en 1981. Un hombre está hundido en deudas y se gana la vida vendiendo aparatos médicos que casi nadie le compra. Un día ve aparcar un Ferrari descapotable y se acerca al conductor con dos preguntas. ¿A qué se dedica y cómo ha llegado hasta ahí? El hombre le responde que es agente de bolsa y que basta con que se te den bien los números y tengas don de gentes. Para sus adentros, el hombre pensó, todos me parecían tan puñeteramente felices, ¿por qué yo no podía ser así? Ese día, al volver a casa, nuestro hombre le dice a su mujer que tiene claro lo que quiere ser. Al día siguiente, se matricula en un programa de formación de 6 meses, algo parecido a una beca, en el que no se cobra, pero que asegura una plaza al mejor. Recordad que tiene mujer y un hijo y deudas. La mujer lo deja, el hombre lo pasa mal. De vez en cuando cierra alguna venta de esos aparatos médicos que nadie compra, pero el dinero se va casi en su totalidad en impuestos o deudas. Tanto es así que él y su hijo, con el que convive y da de comer, llegan a dormir en baños del metro y se pasan los meses luchando por una cama en albergues municipales. Mientras tanto, nadie en la firma donde hace las prácticas sabe todo por lo que está pasando. Así resiste durante 6 meses, hasta el día en el que su superior le confirma que sí, que el puesto es suyo. Es una historia real, Will Smith la interpretó En busca de la felicidad, y es la historia de Chris Garner, que pasó de la indigencia a fundar su propia firma. Manifiesto a la Deriva es una newsletter que sale los domingos para ordenar ideas, compartir dudas y explorar, desde el diseño, el negocio y la cultura, cómo se construyen hoy empresas con sentido. Y volvemos a la historia, la película usa la palabra felicidad en su título, Ken Robinson la llamó el elemento, Simon Sinek tu por qué. Nosotros la vamos a llamar vocación y de eso vamos a hablar hoy. Para hablar de ella vamos a intentar responder una a una a estas preguntas. ¿Qué es en realidad una vocación? 2. Si se nace con ella o se puede hacer. 3. ¿Cómo sabemos que es la nuestra? Y 4. ¿Cómo se encuentra? Si es que se puede encontrar. Vamos por partes. Pregunté esta semana en Twitter cómo definíais la palabra vocación y apareció un concepto común, el de alguna manera una llamada, ¿no? La palabra misma, vocación lo dice, vocatio del latín significa literalmente acción de llamar y se entendió sobre todo como una llamada divina, ¿no? Por lo menos hasta hace poco yo creo. En esa línea, una de las frases que más me impactó de pequeño fue esta: la mies es mucha y los obreros pocos, que pertenece al Evangelio de San Mateo y describe una vocación de entrega. La tarea es inmensa y se necesitan más manos, ¿no? Pero fijaos en una cosa, esa frase es tanto una llamada como una descripción. Hay algo, entendemos, que valioso, a lo que servir, a lo que hacer, ¿no? Si no hubiera mies en ese campo, no harían falta obreros. La llamada presupone que ahí fuera hay algo que merece ser recogido. ¿A qué estamos sirviendo? ¿Cuál es nuestra mies, no? Volvamos a la historia que estábamos contando al principio, a Gardner. Su mies no era el Ferrari, obviamente. El Ferrari seguramente sería pues, un destello, algo que le despertó. Su mies, la de verdad, era otra, ¿no? Era dejar atrás la vida precaria, darle a su hijo un suelo firme, prosperar, ¿no? Pero una llamada, por definición, llega de fuera, lo que nos lleva a plantearnos, ¿y si no llega? ¿Puede uno no nacer con esa llamada? Lo que nos viene a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Se nace o se hace? No tengo una respuesta clara a esta pregunta y de hecho he estado como leyendo el libro, repasando otra vez el libro de El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, porque en un momento Frank se le hace y confronta dos visiones. Por un lado, Jean-Paul Sartre responde desde un extremo y expone esa teoría, que es la que el ser humano no nace con un propósito ni con una naturaleza predefinida, y defiende que primero existe y luego se define. Sartre al final defiende que al no haber un Dios ni un destino que dicte lo que debe ser, cargamos con la libertad y la responsabilidad de inventarnos a través de nuestras elecciones. Es decir, no hay una llamada previa, ¿no? El cobarde se hace, el héroe también se hace, ¿no? En sus decisiones. Frank, desde el otro lado, responde, él es neurólogo y psiquiatra, sobrevivió a los campos de concentración y de esa experiencia sacó la logoterapia, que parte de una idea, que es la motivación principal del ser humano no es el placer ni el poder, sino la búsqueda de un sentido, ¿no? Lo formula así, abro comillas. En el hombre, la búsqueda del sentido de su vida constituye una fuerza primaria. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo quien tiene que encontrarlo.
El hombre tiene la capacidad de vivir e incluso de morir por sus ideales. Cierro comillas. Víctor Frank no se queda con Sartre, da media vuelta y dice también esta frase, dice: yo afirmo, sin embargo, que el hombre no inventa el sentido de su vida, sino que lo descubre, contraponiendo con lo que decía la anterior persona, ¿no? Ahí está toda la tensión, seguramente, ¿no? De esas palabras. Para Sartre dice inventar, para Frank dice descubrir, para uno la vocación se fabrica desde cero, para el otro está de alguna manera ya ahí, ¿no? Esperando que la veamos. Y entre esos dos verbos seguramente cabría todo lo que podríamos decir sobre el tema, ¿no? Me quedo de momento con una sospecha. Puede que ninguno baste por separado, que la vocación no se invente ni se descubra del todo, sino que se reconozca ese momento raro en que algo que estaba fuera de pronto también está dentro. Y me gustó esto porque escuché hace poco a Gregorio Luri en el podcast de Capital, donde definía la vocación como el encaje entre tus expectativas y la realidad. Cuando encuentras un trabajo en el que eso encaja, eso es tu vocación, decía Luri. Porque introduce algo que me gusta, esta definición de vocación, porque la vocación tiene mucho de momento, pero también de trabajo, de probar, de encontrarte en aquello que amas, pero haciéndolo. Nos lleva esto también seguramente a una tercera pregunta, que es ¿cómo sabemos que es la nuestra, si hemos encajado, ¿no? Hay un episodio de la Odisea que me ayuda a responder a esta pregunta, ¿no? Al principio del libro, Calipso ofrece a Ulises quedarse con ella en la isla. Pensamos otra vez, Calipso, belleza divina, una vida sin dolor, la inmortalidad. Ulises dice que no. Y le dice: sé muy bien que mi mujer Penélope no es tan bella como tú, no es más que una mujer, mientras que tú eres inmortal. Aún así, ansío volver y no puedo pensar en otra cosa. He pasado ya infinitas dificultades en el mar y en la tierra. Resistiré las que venga. Cierro comillas. Calipso le ofrece el paquete completo, la vida cómoda, al menos como de puertas para afuera o de isla para afuera, y Ulises prefiere envejecer y morir junto a Penélope antes que ser un dios olvidado en el paraíso. Un paraíso sin lucha, sin tiempo, sin su tierra, no tiene sentido para él. Aquí seguramente está la respuesta. ¿Cómo sabemos que una vocación es nuestra? No se mide por lo que promete darnos, por ese final, sino por lo que estamos dispuestos a perder por ella, ¿no? Garner duerme en un baño del metro, Ulises renuncia a ser inmortal, ¿no? Nietzsche lo dejó en una frase muy bien definido, ¿no? Dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y la cuarta pregunta, ¿cómo se encuentra? Y aquí no quiero ser doña Remedios, porque preguntarse por tu por qué seguramente sea de las cosas más difíciles. Primero, porque no hay un solo camino, cada uno es único, pero algunos lo encuentran caminando, otros nunca lo encuentran. Y esta semana, compartiendo una historia, se la había leído a John Tuao, la historia de Harrison Ford, que trabajó como carpintero en Los Ángeles durante los años 70 para mantener a su familia mientras se presentaba a castings y esperaba su oportunidad de ser actor, ¿no? El oficio le dio el dinero y la flexibilidad para comprar tiempo y ser selectivo con sus papeles, hasta que el destino lo cruzó con George Lucas en el casting de Star Wars y de ahí pues todo lo demás, ¿no? Pero ese concepto, el de comprar tiempo, me encantó cuando se lo escuché y me quedo con él, ¿no? La vocación no es un coche que persigues ni una llamada que necesariamente vas a oír, ni una garantía de que el camino será fácil, ¿no? Quizá la pista está en revisar lo andado. Preguntábamos qué es una vocación, si se nace o se hace. ¿Cómo sabemos qué es la nuestra y cómo se encuentra, ¿no? Y ninguna respuesta salió limpia o total, ¿no? La llamada a veces no llega, no se nace ni se hace del todo, se reconoce o reconocemos. No sabemos qué es la tuya por lo que te da, sino por lo que estás dispuesto a perder. Y no se encuentra de una vez, sino que se encuentra mientras la haces, ¿no? Y esto, que parece una cuestión íntima, es también de lo que va esta newsletter, ¿no? Las empresas con sentido, las que aquí queremos como entender y descifrar, no son más que esto a otra escala, ¿no? Gente que decidió qué mies recoger y qué estaba dispuesto a perder por ella. Una empresa con sentido es una vocación que cabe a más manos, ¿no? Hay un detalle en la película que comentábamos al principio que lo resume, yo creo que al principio, dice algo así como que pensando en la Declaración de Independencia se da cuenta de que Jefferson no escribió que tenemos derecho a la felicidad, sino a su búsqueda. La declaración dice así: todos los hombres son creados iguales que su creador, los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En la película dicen: qué cabrón Thomas Jefferson con esa palabra, búsqueda.
que la puso ahí, ¿no? Quizá la vocación funcione igual. Nos vemos el próximo domingo.